Isaías 66, 1 y 2. Leamos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre, una vez más invocamos tu nombre en esta noche, rogándote, Señor, que tú nos ayudes a poner atención, que tú nos ayudes a aprovechar este corto tiempo que dedicamos para juntos alabarte, juntos glorificarte y juntos meditar tu palabra. Obra, Señor, quita todo cansancio de los cuerpos, quita toda enfermedad, todo dolor, quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, que con toda libertad podamos escuchar esta palabra, que tu palabra corra, que tu palabra lleve fruto para la gloria tuya, Señor. Ven a obrar en cada una de nuestras vidas, ven a tocar nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Usa mi vida en esta noche, guárdame de hablar por mi propia cuenta, Señor, que sea tu Espíritu Santo enviando esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. En el versículo 1, al igual que el pasaje que meditamos la semana pasada, vemos a Dios hablando de su gloria y su infinita grandeza. El pueblo de Israel confiaba en la grandeza de su templo. Ellos vivían a su manera, rechazando a Dios y su palabra, pero ellos llenaban sus bocas diciendo: templo de Jehová es este. Y eso lo vamos a leer más adelante en Jeremías. Pero lo mismo ocurre en la actualidad. A veces hay grandeza y lujo de templos, pero Dios no se impresiona por el techo, por el piso, por las butacas especiales o por cosas espectaculares al ojo humano. Su gloria es infinita. Los seres celestiales le exaltan todo el tiempo. Él no se va a impresionar por cosas simplemente humanas. El pueblo de Israel seguía con ritos y ceremonias, cultos maravillosos al ojo humano, y lo mismo existe en la actualidad. Vemos cuánta suntuosidad, cuánta cosa, tratando de agradar muchas veces más que todo al ojo humano o al oído humano. Pero aquí Dios nos habla. En este versículo 1 dice: Jehová dijo así, Dios mismo hablando: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Nos habla en un lenguaje alegórico para que dimensionemos un poquito de su grandeza, porque la palabra de Dios dice que Él lo llena todo. Él es maravilloso, Él es grande, Él es majestuoso, y por eso dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Siendo yo tan grande, siendo yo tan majestuoso. Cuando el rey Salomón construyó ese templo, él lo hizo con esa conciencia. Él no confiaba en la grandeza del templo en sí. Dejemos un papel ahí y vamos a 1 de Reyes 8:27. Salomón, en la dedicación del templo, dice estas palabras: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Allí él sigue orando y sigue hablando y pide en humillación que Dios escuchara la oración, que se elevara en aquel lugar. Pero Salomón no confiaba en la grandeza de ese templo. Él se humilló delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel se quedó solamente con todo lo externo, y Dios lo confrontó muchas veces para que no vivieran autoengañados. Ellos, como el fariseo de la parábola, se sentían bien porque cumplían con todo lo externo. Ellos se sentían bien porque seguían con todos los ritos y
que vayamos a Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá y los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí Dios les habla bien claro, porque ellos confiaban, repito, en su templo y en sus ritos, pero Dios veía sus corazones, Dios veía sus conductas. Ellos no se sentían necesitados de Dios, ellos no sentían que debían arrepentirse de nada, no debían limpiarse de nada, no sentían que debían corregirse, pero Dios enviaba su palabra continuamente, como dice en el versículo 13: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Este pueblo no entendía la palabra de Dios. Ellos seguían en sus propios caminos y no se corregían. Y lo mismo, Dios en su misericordia nos habla continuamente, y nos habla no para que nos desanimemos, no para que nos confundamos, sino su propósito es que nos humillemos delante de Él, que nos humillemos delante de su palabra, que nos arrepintamos, que nos corrijamos, que le busquemos, porque cuando Él envía su palabra, surge en nosotros el deseo real de agradar a Dios. Nos enfocamos en agradar a Dios, no a nosotros mismos, no a los demás, no al ojo o al oído humano, sino a Dios, y eso es lo que necesitamos. Por eso es que Dios envía su palabra continuamente, para que no vivamos autoengañados, para que no vivamos solamente en ritos religiosos, para que no nos enfoquemos solamente en lo externo, que por supuesto es importante lo que le ofrecemos a Dios, pero debemos ofrecérselos con corazones agradables delante de Él, con vidas agradables delante de su presencia. Cuando surge en nosotros el deseo de agradarle, entonces oramos, entonces nos arrepentimos, entonces nos duele fallarle, entonces vemos nuestra condición humana y le decimos: Dios mío, te volví a fallar, perdóname, Señor, mira esta área de mi vida, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Y hermano, allí es donde Dios se va a glorificar, allí es donde Dios manifiesta su gracia y su poder, como vimos la semana pasada. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hermanos, es allí donde disfrutamos la gracia de Dios para transformar las vidas. Pero este pueblo estaba solamente enfocado en el templo y en sus ritos. Ellos cometían terribles pecados, escandalosos pecados, como lo que leímos ahí en el versículo 9. Ellos idólatras, por ejemplo, matando, hurtando, adulterando. Esos eran pecados que al ojo humano pueden ser muy escandalosos y muy terribles, pero también tenían pecados que al ojo humano parecían tal vez muy pequeños o insignificantes, pero ante Dios todo pecado es pecado. Veamos ahí mismo en Jeremías 6, versículo 28. Dice: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son
gente rebelde, porfiados, que es la palabra porfiado, que son personas tercas, obstinadas, que siempre tienen la razón. Esa es una persona porfiada. Ellos siempre andaban chismeando, era su forma de vida. ¿Qué es chismear? Es hablar de otras personas, dar noticias, sean verdaderas o sean falsas, de otras personas que dañan su reputación. Ellos eran como bronce y hierro, o sea, con corazones duros, indiferentes, nada podía traspasarlos. Eran corruptores, o sea, corrompían a los demás con esa forma de vida, con esa forma de conducta. Ellos andaban corrompiendo a otros, y así pasa. Si la gente anda chismeando, anda corrompiendo a otras personas, anda dañando a otras personas en sus mentes, en sus corazones contra otros. Cuando se anda pecando, cuando se anda calumniando, cuando hay una mala conducta, cuando hay amargura, todo eso lo que hacemos es que vamos corrompiendo a otras personas. Así vivía el pueblo de Israel. Muchas veces también nosotros podemos externamente hacer muchas cosas, pero Dios nos llama a tener un corazón, una vida agradable a Él. Porque, hermanos, podemos confiarnos en que estamos en el templo, podemos confiarnos en el servicio que podemos ofrecer a Dios, podemos confiarnos en muchas cosas externas, pero Dios nos habla y envía su palabra, porque Él no se va a enfocar en lo externo, se va a enfocar primeramente en ese corazón que le está ofreciendo a Dios. Ahí en Jeremías 6:8, Dios le dice al pueblo de Israel: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Un texto que como me ha conmovido, un texto, hermanos, que es tan corto pero a la vez tan profundo. Corrígete, Jerusalén, corrígete. Cada uno podemos poner ahí nuestro nombre. Corrígete, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitable. Un pasaje tan claro, un llamado de Dios amoroso, pero también serio y solemne a corregirnos. Hoy los templos están saturados de pecado, hoy los templos están saturados de chisme, están saturados de calumnias, están saturados de mentira, están saturados de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, están saturados de tanto pecado, de tanta cosa mala, saturados de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, saturados de todo. Y así pretendemos rendirle culto a Dios, así pretendemos muchas veces querer agradar a Dios, pero, hermano, Dios nos habla en su palabra. Dios envía su palabra para que no vivamos autoengañados con ese orgullo religioso, rebeldes, duros, creyéndonos muy buenos o muy santos como aquel fariseo, pero muertos espiritualmente, alejados de Dios. Por eso dice: para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada, porque nos podemos quedar solamente con lo externo, pero la presencia de Dios ya no está en nosotros. Como la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia de Apocalipsis. Esa iglesia decía: yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice: no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Dios es tan fiel que a través de su palabra Él obra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para llevarnos a una verdadera humildad, para llevarnos a ser sensibles, para poder ser conscientes de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de arrepentirnos continuamente, nuestra necesidad de hacer cambios en nuestras vidas, de hacer correcciones en nuestras vidas, porque solo así nos estaremos acercando delante de su presencia como el publicano de la parábola y no como el fariseo. Necesitamos corazones así, nos urge tener corazones así. Pero mire, regresemos al texto inicial de Isaías 66, 1 y 2. Vuelvo a leer el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis
son del lugar de mi reposo, haciéndoles conciencia, como repito, porque ellos estaban confiados en lo externo. Tan así que en el versículo 3 Dios les habla acerca de sus ritos y sus ceremonias. Dice, el que sacrifica buey, que era una ofrenda en aquella época, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, o sea, no era aceptable delante de Dios. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios haciendo conciencia al pueblo de Israel y Dios haciéndonos conciencia a nosotros. A Él no le impresiona todo lo esplendoroso que podamos ofrecerle. Pero veamos dónde fija Él su especial atención. Versículo 2, leámoslo todos. Versículo 2 dice, mi alma hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pongamos atención, miren cómo llama la atención, cómo su especial atención no está en los planetas, no está en las estrellas, no está en todas las maravillas de su creación, tampoco está en los humanos famosos, no está en los humanos ricos, no dice, pero miraré a los inteligentes de la tierra, no dice, pero miraré a los más fuertes y a los más musculosos. No dice tampoco, pero miraré a aquellos que son muy perfectos, porque no hay hombre perfecto en esta tierra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tres características importantes que necesitamos tener en nuestras vidas. Aquel pobre es lo opuesto de rico. Pobre es lo opuesto de autosuficiencia. La palabra pobre es alguien necesitado, es alguien que necesita la ayuda, es alguien que necesita el auxilio, es alguien que tiene falta de cosas. Ese pobre de espíritu se siente profundamente necesitado de su Señor. Él sabe que sin Él no puede vivir, Él no quiere vivir sin Dios. Él sabe y reconoce sus faltas, Él reconoce que no es perfecto, Él reconoce que le hace falta la gracia de Dios, Él reconoce su necesidad. El pobre es consciente de sus faltas. Piense, hablando humanamente, el pobre es consciente que no tiene dinero para una tortilla. El pobre es consciente que tal vez no tiene dinero para un par de zapatos o para un plato de frijoles o para un techo. Él es consciente porque Él lo está viviendo, Él lo está experimentando. Dios busca en su pueblo gente que sea pobre de espíritu, gente que se sienta necesitada de Dios, gente que pueda ser consciente de que le necesita. Y por eso Dios permite tantas cosas en nuestras vidas, hermano, tantas cosas físicas, tantas cosas materiales, tantas situaciones en diferentes áreas de nuestras vidas. Dios permite que veamos muchas veces actitudes malas en nosotros, que permite muchas veces situaciones donde sale lo que hay en nosotros, donde muchas veces sale nuestro mal carácter, donde muchas veces salen actitudes malas en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la perfección, para que nos humillemos delante de Él, para que nos arrepintamos delante de Él y digamos, Dios te necesito, Dios cámbiame, Dios transfórmame, para que nos presentemos delante de Él como
Él reconocía su necesidad, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El ser conscientes de tanta pobreza nos va a llevar a arrepentirnos. El ser conscientes de tanta pobreza nos va a llevar a buscar continuamente más de Dios, a buscar su ayuda, a buscar su presencia, a buscar su gracia. Hoy estamos aquí porque lo necesitamos. Cuando oramos le estamos diciendo: Dios, te necesito. Cuando leemos la Biblia le estamos diciendo: Dios, háblame, te necesito. Hermano, necesitamos ser pobres en espíritu. En Mateo 5:3, Jesús habla en las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren qué maravillosa la palabra de Dios. Dios no está buscando fariseos, Dios no está buscando gente religiosa, Dios no está buscando gente que se sienta superior a los demás, Dios no está buscando gente que se sienta perfecta. Dios está buscando gente que sabe que es pobre, gente que reconoce su necesidad, porque hermano, todos aquí estamos necesitados de Dios, todos aquí estamos necesitados que Dios opere cambios en nuestras vidas, todos estamos necesitados que Dios nos despierte, todos estamos necesitados que Dios nos cambie, que Dios obre, que Dios intervenga en las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Mire cómo va de la mano el pobre y humilde de espíritu. Debe ir de la mano, porque si hay humildad se va a buscar ayuda. Si no hay humildad no se va a buscar ayuda. Si no hay humildad, vamos a tratar por nosotros mismos de ver cómo salimos, o de ver cómo cambiamos, o de hacer algo por nosotros mismos. Y hermano, en nosotros no hay fuerzas, en nosotros no hay capacidades. Vamos a tratar nosotros de salir de nuestras situaciones, y no nos vamos a humillar delante de Él. Incluso, tal vez hasta nos va a dar igual. ¿Cuánta gente reconoce sus faltas, reconoce sus áreas débiles, pero simplemente les da igual? Y muchas veces nos ha pasado a nosotros. Reconocemos que tenemos esta área débil, reconocemos que tal vez la lengua se nos va de más, o que tal vez el carácter nos falla muchas veces, o que tal vez en esta área no estoy bien, pero me doy cuenta de eso. Soy pobre, ¿y qué? Así soy yo, ¿y qué? Y no buscamos la ayuda de Dios, no nos humillamos delante de Él, no buscamos en Él la ayuda que necesitamos. Pobres y soberbios, muchas veces, espiritualmente hablando. No sé si le ha pasado a usted que tal vez se encuentra alguien necesitado en la calle y tal vez le quiere ayudar, y esa persona se porta hasta violenta con usted. A mí me ha pasado. Nunca se me va a olvidar un señor que le iba a dar dinero, y este señor me maltrató y agarró un palo y nos iba a pegar con mi mamá, y después huyendo las dos, porque el señor ahí con el palo y no se quitaba de ahí porque nos iba a dar un palazo, porque le queríamos ayudar al señor que estaba en situación de calle. Una vez recuerdo, también venía en el bus y vi a dos ancianitas que también se miraban como que eran de la calle, andaban con uno sus costalitos. Ay, me dio una compasión y saqué un billete. Ay, hermanos, ¿para qué? La ancianita no me pegó solo porque Dios es grande, me tiró el billete en la cara, se puso enojadísima. Y uno dice: Dios mío, cuánta cosa se puede ver. Pero muchas veces nosotros somos así espiritualmente hablando. Somos pobres, pero no somos humildes. Reconocemos nuestra necesidad, reconocemos algunas áreas en nuestras vidas, me da lo mismo. Y no busco la ayuda en Dios. Incluso envía su palabra y yo rechazo eso, pero cuando Dios envía su palabra, siempre es para nuestro bien y siempre es porque Él nos quiere dar su gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando yo me humillo ante esa palabra,
Porque hermano, Él envía su palabra para mostrarnos nuestra pobreza. Él envía su palabra para mostrarnos nuestra necesidad. Y solo la humildad nos va a llevar a buscar en Él esa ayuda y esa gracia. Solo la humildad nos va a llevar a la oración. Solo la humildad nos va a llevar a buscarle en esa humillación, con ese corazón necesitado. Dios, te necesito. Dios, lléname de ti. Dios, cámbiame. Dios, transfórmame. Dios, perdóname. Te volví a fallar, Señor, perdóname. Mire, muchas veces cuando le fallamos a Dios, caemos en el desánimo. Y eso no debe ser así. No debemos dar rienda suelta al desánimo. El desánimo puede hacer estragos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Y yo lo he vivido, principalmente al inicio de la vida cristiana. Porque uno, con ese deseo y ese anhelo de agradar a Dios, quiere agradarle, pero pasa lo de Romanos 7. Pero lo que aborrezco, lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces muchas veces uno se siente culpable y uno se siente acusado. Y ahí está el acusador. Usted sabe quién es el acusador, ¿verdad? La Biblia lo dice. Satanás empieza a acusar y a acusar y a acusar. Ya viste, volviste a fallar. Ya viste, por gusto vas a la iglesia. Ya viste, nunca cambias. Ya viste, oras y no pasa nada. ¿Y cómo es eso que a ese mentiroso sí le creemos? De veras, pues, no cambio, mejor ya no busco a Dios. No. Cuando nos damos cuenta de lo que realmente somos, que hermano, es tan doloroso cuando Dios nos pone en ese espejo y nos muestra quiénes somos, es doloroso, pero qué saludable es, porque ahí ya no estamos autoengañados. Y es tan saludable porque es ahí donde nos vamos a humillar ante su presencia y debemos poner una mirada en nuestra pobreza, pero una mirada en la cruz de Cristo y creer que su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado, confesar el perdón de Dios a través de Jesucristo, confesar nuestro pecado, humillarnos y pedirle a Dios misericordia. Señor, cámbiame. Señor, otra vez, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Mire cuántas veces tal vez ayunamos por situaciones difíciles que enfrentamos, tal vez por escasez, o tal vez por accidentes o por enfermedades. Pero hermano, ¿cuándo será el día en que vamos a ayunar o que vamos a llorar o que vamos a orar por nuestra situación espiritual? Por esas áreas en las que le fallamos a Dios, por ese carácter con el que muchas veces le ofendemos, por ese carácter con el que muchas veces ofendemos a las personas, por esas palabras que muchas veces hablamos sin temor de Dios, porque muchas veces le fallamos a Dios. Pero hermano, Dios quiere obrar en nuestras vidas y Él pone su mirada en ese pobre y en ese humilde de espíritu que busca en Dios la ayuda. Ese que se siente necesitado. Nos urge un corazón humilde para buscar a Dios. Y es que la necesidad nos hace buscar. Por ejemplo, usted mira al que está necesitado de un trago. Esa persona o el que está necesitado de la droga, ellos no están escatimando hora, no están escatimando clima, no están escatimando enfermedad. Ellos buscan la droga a cualquier hora. Puede ser 2, 3 de la mañana. Ellos salen de sus casas a buscar dónde les venden droga. Y se los digo porque he oído testimonios así. Personas que bajo la lluvia, que bajo tempestades, que en medio de problemas, que en medio de lo que sea, ellos van en busca de la droga. ¿Por qué? Porque su cuerpo la pide, porque se sienten necesitados de esa droga. Usted y yo necesitamos un corazón pobre y humilde, que se sienta necesitado de Dios, que su necesidad sea Dios, que su necesidad sea su presencia, que su necesidad sea su palabra. Por eso ahí en Isaías 66:2 que estamos meditando dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y
el que recibe la palabra para sí mismo y tiembla ante ella, se humilla ante ella. No el que está con una actitud indiferente, el que está con una actitud arrogante, con soberbia, el que oye el mensaje, oye la palabra y a todo le pone un chequecito de sí, yo estoy bien aquí, sí, yo estoy bien aquí también, no, yo también, amén, gloria a Dios, aleluya, aquí también soy victorioso para la gloria de Dios. Gracias a Dios que vino el fulanito que oyó esa palabra. Ven, esa palabra es para la mengana. Hermano, ahí no estamos siendo pobres y humildes de espíritu, ahí nos sentimos tan ricos, ahí nos estamos sintiendo puros los fariseos, pero no, hermano, Dios, su mirada, su atención está en el pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. El que oye esa palabra con humildad, con sencillez y la toma para sí mismo, no para otros, para sí mismo. Necesitamos ese corazón abierto, ese corazón dispuesto para tomar la palabra para nosotros mismos. Vamos a Santiago, deje un papelito en Isaías 66. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos y meditamos la palabra de Dios, debemos desechar todo estorbo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces se escucha la palabra llenos de inmundicia, llenos de malicia, llenos de orgullo, llenos de tanta malicia, pensando, es que ese es un ataque para mí, o es que por mí lo dijo, o es que saber quién le contó? Mire cuántas veces aquí nos han testificado que justo lo que hablaron ese día, o justo lo que estaba pasando, lo predicamos aquí en la noche. ¿Y quién les contó? Nadie. Es que Dios nos ve en todo lugar y es que el Espíritu Santo es fiel para hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad. Bendita la misericordia de Dios. Si algo hemos atacado aquí es el chisme y no hemos permitido que alguien venga a llenarnos la mente de cualquier queja de otro, porque si no estamos alimentando el chisme. Usted sabe que no lo hemos permitido, pero cuántas veces el Espíritu Santo fiel revelando palabras, pensamientos, sentimientos, situaciones que se están dando y que uno muchas veces no tiene ni idea cuando está predicando la palabra, pero Dios envía su palabra siempre con propósitos. Pero ya cuando se oye con malicia, sí, es que por mí, es que por mí, es que, y a mí, hermano, así como vamos a recibir bendición, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántas veces ya cuando se está sentado uno ya se pone como a juzgar quién está predicando, quién no está predicando, si ese mensaje a este no le creo yo nada, a aquel tampoco? Mire, de verdad lo he visto. Cuánta soberbia, cuánta malicia, cuánto desprecio. Pero hermano, Dios nos puede hablar incluso a través de un niño. Si de verdad tenemos un corazón humilde, ay hermano, Dios es tan fiel para hablar, Dios es tan fiel para obrar. ¿Cómo necesitamos un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón puro? Esos corazones pobres, que como leíamos en Filipenses 3, que sienta, que considere a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuándo eso, hermano? Si somos puros fariseitos, ¿cuándo? Pero por eso necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame un corazón humilde, Padre, te necesito. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, no como gallitos de pelea, con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué promesa. Yo creo que nos llama la atención la última parte. Este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Pero miremos quién va a ser bienaventurado en todo lo que hace. El humilde, el que recibe la palabra con mansedumbre, el que desecha la inmundicia y la malicia, el que oye la palabra y la pone en práctica. Y entonces, hermano, cuando oímos la palabra de Dios, como vemos en el versículo 23 y 24, es como vernos en un espejo. Allí es donde Dios hace que veamos la pobreza de nuestras vidas, las necesidades de nuestras vidas, las falencias que tenemos, porque repito, todos aquí estamos necesitados. Si alguno aquí no se siente necesitado, si alguno aquí se siente supercampeón, yo no, hermana, yo me siento necesitada. Es que, hermano, el orgullo, ¿cómo se disfraza? Porque ¿quién aquí va a decir que se siente puro el fariseo? Nadie. ¿Quién aquí va a decir que menosprecia a los demás? Nadie. Pero muy en lo profundo de nuestro corazón, cuánto orgullo se manifiesta. Pero ese espejo, ese bendito espejo, este bendito espejo, es donde cuando me veo ahí yo debo humillarme, no justificarme, no echarle la culpa a otros, no haciéndome loco, así como aquí pasó el mensaje y me hago el quite para que no me caiga a mí, no, que le caiga el hermanito de atrás, no, sino recibo la palabra con mansedumbre y la aplico a mi propia vida. Recibo esa palabra implantada, esa semilla sembrada, y me humillo ante esa palabra y le pido: Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser hacedor de esta palabra. Señor, yo soy pobre, yo no puedo de mí mismo, pero Señor, dame tu gracia. Señor, ayúdame tú. Hermano, ¿cuántos motivos de oración van a haber así? A veces decimos: ay, yo empiezo a orar y a los 5 minutos ya no tengo nada que decir. Cuando usted se sienta pobre, ahí va a ver cómo van a surgir tantos motivos para orar, porque cuánta necesidad hay en nuestra vida espiritual. Miraré a aquel que es pobre. ¿Se recuerda cuál es la segunda? Y humilde. Y la tercera, y que tiembla a mi palabra. Recibir esa palabra con mansedumbre. Para terminar, solo quiero que veamos ese claro ejemplo del rey Josías. Vamos a 2 de Crónicas 34:19. La actitud de este rey es una actitud que nos deja tanto ejemplo, porque este hombre era un hombre piadoso, era un hombre que Dios lo usó para un avivamiento en el pueblo de Israel, un hombre que limpió el templo, hizo reformas, quitó las imágenes, quitó los cultos, la idolatría, hizo pedazos todas esas imágenes, limpió Judá, Jerusalén y todos esos pueblos. Pero mire, pues, allí en 2 de Crónicas 34:19, él mandó limpiar el templo y allí se encontró el libro de la ley que hacía muchos años no lo habían leído, y le contaron al rey Josías que habían encontrado el libro de la ley y se lo leyeron. Ese libro de la ley era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero mire, versículo 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él,
y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos en señal de dolor, y mandó al escriba, al sacerdote, mandó a que consultaran con la profetisa llamada Hulda. Pero leamos en el versículo 26. La profetisa les manda un mensaje de cómo Dios va a castigar al pueblo de Israel, pero dice en el versículo 26: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Oiga, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Repito, a pesar de que era un rey piadoso y temeroso de Dios, su corazón se quebrantó al oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en lugar de eso salimos peleando, o nos justificamos, o estamos con malicia, o endurecemos nuestro corazón y oímos la palabra como oír llover? Pero hermano, ¿cómo necesitamos un corazón como el del rey Josías? Muchas veces cuando comenzamos la vida cristiana así somos, estamos tan sensibles a la palabra de Dios y cada mensaje como que lo devoramos y nos quebrantamos y nos humillamos y sentimos la presencia de Dios y ahí estamos necesitados y nos sentimos tan necesitados. Pero va pasando el tiempo, van pasando los años, ya nos sentimos con cierta altura espiritual, ya nos sentimos como muy capacitados, ya no nos sentimos tan necesitados, ya ese mensaje ya me lo sé de memoria, ese texto también ya me lo sé, eso también ya me lo sé, y ya nos sentimos, ay hermano, qué triste, de verdad qué triste. Muchas veces caemos en condiciones así. ¿Cuándo habrá sido la última vez que oímos la palabra de Dios y nos quebrantamos? ¿Cuándo habrá sido la última vez que oímos la palabra de Dios y nos sentimos pobres y nos sentimos necesitados y nos dimos cuenta que eso nos hacía falta? Hoy este mensaje creo que debe hacernos entender a todos que nos hace falta humildad, que nos hace falta corazones humildes, que nos hace falta esa pobreza de espíritu. Pero mire qué promesa tan especial. Regresemos a Isaías 66, 1 y 2. La atención de Dios está sobre esas personas. Fíjese que la atención del hombre por lo regular está en los que el hombre considera más espirituales. Por lo regular está en los que el hombre considera de más capacidades. Pero la atención de Dios está en el pobre y humilde y que tiembla su palabra. ¿Seremos nosotros de esos? Creo que necesitamos más, mucho más, muchísimo más. Somos pobres, todavía no somos muchas veces conscientes de nuestra pobreza, pero realmente somos tan pobres, le fallamos tanto. Ay, hermano, uno a veces, de verdad, no sé si a usted le pasa, pero a veces dan ganas de darse coscorrones uno a uno mismo, porque uno se da cuenta otra vez en eso, otra vez en aquello. Pero hermano, que eso no nos lleve a desanimarnos, nunca dé lugar a pensamientos del enemigo. Volviste a fallar, mejor ya no busques a Dios. Mira, no cambias aquí, ya no ores. No, hermano, que eso nos motive a buscar más a Dios, que esa pobreza nos lleve a buscar en Él, satisfacer esa necesidad, que sea Él el que nos dé la gracia para corregirnos, para cambiar, porque Dios es poderoso para hacer cambios. Dios es poderoso para hacer lo imposible posible. Dios es fiel, hermano, y Dios quiere llevarnos de victoria en victoria y de poder en poder. Leamos última vez Isaías
Isaías 66, 1 y 2. Y entendamos, el pueblo de Israel confiaba en el templo, confiaba en sus ritos, confiaba en sus ceremonias, pensando que eso era donde Dios iba a fijar su mirada. Pero aquí Dios declara en dónde está su especial atención. Leamos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Puestos en pie, hermanos. Una de las áreas más sutiles que son un gran estorbo en nuestra vida espiritual es el orgullo. Y es una de las áreas en las que muchas veces nos sentimos como que no está en nosotros. Pero ahí viene el espejo de la palabra. Y ahí vienen diferentes situaciones en la vida donde Dios nos va mostrando quiénes somos, cuál es nuestra realidad. ¿Para que nos desanimemos? No. Para que le busquemos como necesitados y pobres de espíritu